tenemos una presentación inicial genérica de lo que es la acción educativa en el exterior para aquellos que no la conozcáis. Y después entraremos de pleno al foco de esta sesión, que es contar con los testimonios de dos personas que ya han vivido la acción educativa exterior y que, por tanto, nadie mejor que ellos os van a poder contar lo que os espera, ¿de acuerdo? Os voy a pedir, por favor, que apaguéis las cámaras, los que no estáis interviniendo, y tendréis que estar viendo una presentación, la página inicial de una presentación. Vamos a grabar la sesión, ¿vale? Aviso para que todos estéis informados y que alguno, si no esté conforme, puede salir. La sesión está estimada en un tiempo de duración de 1 hora aproximadamente y al final tendréis un hueco para pasarnos vuestras dudas a través del chat, ¿de acuerdo? Somos muchos, así que es mejor que sigamos este protocolo para evitar interrupciones y que seamos más eficientes a la hora de comunicar la información, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a grabar, que creo que ya está grabando, y paso a presentar la acción educativa exterior. Para empezar, vamos a empezar por un breve vídeo para romper el hielo, ¿de acuerdo? Y que presenta perfectamente, resume lo que hacemos en 1 minuto y medio, ¿vale? Dejadme un segundo que comparta con audio. Vale, ahora deberéis estar viendo mi navegador en breve. Lo dicho, 1 minuto y medio y empezamos. Difundir la educación, lengua y cultura españolas más allá de nuestras fronteras es nuestro principal objetivo. Gracias al apoyo de nuestra red internacional de oficinas, la acción educativa exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional divulga nuestra lengua en más de 40 países a través de los 5 continentes. Así, cada año, 2 millones de personas se benefician, en los más de 5.000 centros educativos que componen nuestra red, de los programas en los que participan alrededor de 10.000 profesores altamente cualificados y cerca de 5.000 auxiliares de conversación. Si eres profesor o estudiante universitario, te damos la oportunidad de trabajar en países en los que nunca imaginaste hacerlo. Podrás vivir experiencias profesionales y personales únicas que enriquecerán tu carrera en entornos de diversidad cultural y lingüística. Si vives en el extranjero, te ofrecemos la posibilidad de escolarizar a tus hijos dentro de nuestro sistema educativo, o bien en otros sistemas con contenidos impartidos en español, posibilitando en ambos casos la obtención de la titulación española. Conoce nuestra red y forma parte de ella. Vive el exterior. Bien, como veis, como habéis visto, la acción educativa exterior no se limita únicamente a la convocatoria que nos atañe en esta reunión, sino que hacemos más cosas, programas de movilidad, etcétera, pero no vaya a entrar, eso lo tenéis todo en la web disponible y vamos a seguir con lo que concierne a la convocatoria, ¿sí? Venga, entonces, como hemos dicho, el objetivo de la acción educativa exterior podemos resumirlo en dos frases. La primera y la más importante, que es difundir la educación, la lengua y la cultura española más allá de nuestras fronteras, y también contribuir al mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior. Para más información os dejamos este enlace, que es el enlace a nuestra web oficial. Vais a tener esta presentación, os la vamos a pasar luego en PDF dentro del chat, ¿vale? Pero bueno, si buscáis acción educativa exterior en Google, el primer resultado que os salga es nuestra web, así que es muy fácil. ¿Cómo llevamos a cabo nuestra misión? Pues a través de la red educativa exterior, que como veis aquí abarca los 5 continentes del mundo, a través de una serie de oficinas, más de 50 oficinas, que después entraremos en el detalle de cada una de ellas, 18 centros de titularidad 100% española, 2 centros de titularidad mixta, 14 agrupaciones de lengua y cultura española, o también conocidas como ALCE, 29 secciones españolas y 13 escuelas europeas. Existen más programas, más centros de movilidad, pero como he dicho antes, nos vamos a centrar únicamente en lo que atañe a la convocatoria que está en marcha en este momento. ¿De acuerdo?
Entonces, dicha convocatoria, ¿qué ofrece? Ofrece, en primer lugar, 194 plazas de docente en 16 países, que os va a permitir una estancia de 6 años en su mayoría o 9 solo en el caso de las escuelas europeas, que luego os comentaremos lo que es. Y por otro lado, esta misma convocatoria ofrece 29 plazas de asesoría técnica en 15 países con una estancia máxima de 5 años. El plazo de la convocatoria, para aquellos que ya lo conozcáis, ya sabéis que es el próximo 4 de diciembre. Para enviar vuestra solicitud se hace a través de sede electrónica y el procedimiento consta de dos fases. Una fase general inicial, que es de valoración de méritos en base a todo el contenido de vuestra solicitud. Se conforman diferentes comisiones de evaluación y para cada plaza se establece una serie de puntuaciones. Con esa puntuación, una vez superada la puntuación mínima, estos candidatos o candidatas pasan a la fase específica, que consiste en dos pruebas escritas. Un primer test de 1 hora, el temario lo tenéis en el anexo correspondiente de la convocatoria, más un supuesto práctico, que se hace el mismo día y tiene una duración de 2 horas, que luego pasa a defenderse o a leerse ante un tribunal. Y de aquí salen ya los candidatos asociados a cada una de las vacantes. Para más información, os dejamos una URL, que es la URL que corresponde a la noticia que hicimos en nuestra web, donde está toda esta información y también los enlaces a las convocatorias en sí, con todos los detalles. Y para cualquier duda que os surja en dicho procedimiento, os dejamos también el correo, el buzón oficial, donde los responsables de dicha convocatoria os podrán resolver cualquier duda que tengáis al respecto. Entonces, hemos dicho que la convocatoria se desdobla en dos vertientes: personal docente, para el que hablábamos de más de 190 plazas, y personal para asesorías técnicas, que teníamos casi 30. Bien, en la primera de los ejes, personal docente, ¿qué es lo que estamos buscando? Buscamos funcionarios docentes, esto es importante. Todo aquel que no sea funcionario no puede aplicar a esta convocatoria, ¿vale? Con lo cual, primer filtro es funcionarios docentes, que sean de 3 posibles cuerpos. En el caso de personal docente, podéis pertenecer al cuerpo de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria o análogo para escuelas oficiales de idiomas. ¿Dónde se puede aplicar? ¿Qué plazas hay dentro de personal docente? Tenemos una tipología de 5 tipos de centro en el exterior. El primero es los centros españoles, que tenemos 18 en 7 países, con diferentes etapas educativas y donde únicamente existen en este momento funcionarios docentes españoles. Otro tipo de centros para el que también hay plazas es el tipo de centro mixto o centro de titularidad mixta, que hay 2, concretamente en Brasil y en Argentina. Son centros que normalmente funcionan con el sistema educativo del país, pero tienen una fuerte incorporación del currículo español. Las ALCE, que ya hemos hablado de ellas, las agrupaciones de lengua y cultura españolas. Las ALCE, para aquellos que no las conozcáis, tienen una tradición histórica de más de 100 años y son agrupaciones de aulas repartidas por el mundo para atender a los hijos de expatriados, es decir, hijos de residentes españoles y españolas, o bien niños o niñas que tienen la nacionalidad española. Son enseñanzas complementarias, normalmente en horario de tarde. Perdón, me iba con eco. Y la tipología de enseñanza es híbrida. Hay parte que es presencial y hay parte que es a través de una plataforma virtual de enseñanza o Moodle. ¿Cuál es el objetivo de la SALCE? Mantener los vínculos culturales y lingüísticos con España. Otra tipología, las escuelas europeas, que si recordáis os he dicho que solo en este tipo de centro la duración de la estancia se prolonga un poco más. Se prolonga en lugar de 6 hasta 9 años. Hay 13 escuelas europeas. Como curiosidad, hay una en España, en Alicante, la única que está dentro de nuestro país, y son centros con un currículo muy específico basado en la educación multilingüe y multicultural. Y por último, están las secciones españolas, que son secciones en centros locales. Concretamente, este año hay 29 secciones en 53 centros de 6 países, que normalmente se imparten clases pues, de tipo de lengua, historia española, geografía, asignaturas de este tipo del currículo español. Pasamos a la siguiente vertiente. Una vez explicada el personal docente, vamos a las asesorías técnicas. En este caso, también mantenemos el filtro de funcionario docente, con la salvedad de que, además de los catedráticos y profesores de enseñanza secundaria o escuelas oficiales de idiomas, se permite también al cuerpo de inspectores aplicar a este tipo de plazas.
En este caso no hay tipologías de centros porque los asesores o asesoras técnicas van directamente a las oficinas de educación. Entiéndase por oficinas, consejerías de educación que todos conocemos, agregadurías que dependen de las consejerías a su vez, o bien asesorías. Como veis, hay consejerías en 17 países, agregadurías en 9 y asesorías en 25. En todas ellas se busca promocionar la lengua y cultura española, es decir, defienden la misión de la que hablábamos al principio de la acción educativa exterior en sus respectivos ámbitos geográficos, es decir, sobre el terreno. Por tanto, ¿cuáles van a ser las funciones del asesor o asesora técnica? Muy variadas y dependerán de dónde estén destinados, desde gestión de programas de movilidad, interlocución y coordinación de centros educativos, análisis del sistema educativo local, etcétera, etcétera, redes sociales, comunicación institucional. Aquí las funciones son muy variadas y muy diferentes en cada una de las vacantes. Entonces, habiendo ya un poco ubicado las dos vertientes que conocemos dentro de la convocatoria, todas comparten 4 puntos en común, que es lo que se busca, el perfil buscado por el Ministerio para representarnos más allá de nuestras fronteras. Ha de ser un perfil que tenga cierta experiencia docente, hablamos de en torno a mínimo 3 años, que tenga una gran capacidad de adaptación, esto es lógico, puesto que vais a vivir experiencias en diferentes entornos internacionales, cada una con su diferente grado de complejidad, que tengan una acreditación lingüística, obviamente que conozcan el idioma local, normalmente se suele solicitar un B1, B2, en algún caso puntual un C1, y que tengan una formación muy enfocada a la plaza que van a cubrir, una formación versátil dentro del contexto al que vayan destinados, formación también relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y con la enseñanza de lenguas extranjeras. Entonces, ahora sí que ya, habiendo un poco contextualizado en qué consiste la convocatoria, qué es lo que buscamos, etcétera, ahora ponemos el foco en dos personas que mejor que nadie nos van a contar qué es lo que han vivido en cada una de estas dos vertientes. Por un lado tenemos a Javier Herreros, que ha formado parte de la agrupación de lengua y cultura española en Países Bajos, y después pasaremos la palabra a Manuel Collazo, que por otra parte fue asesor en la consejería en Estados Unidos. ¿Vale? Al final de todo tendremos espacio para hacer comentarios, dudas, etcétera, dentro del chat, aunque ya nos podéis ir enviando si queréis y las iremos recopilando, ¿vale? Entonces, si quieres, Javier, tienes la palabra y puedes Hola, buenas tardes. contarnos tu experiencia. Gracias, ¿Se oye Javier. bien, Enrique? Oye, perfecto. Perfecto, pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas por participar en esta sesión informativa que vamos a hacer esta tarde. Nada, como decía Enrique, va a ser brevemente la presentación que ha hecho Enrique sobre un poco a grandes rasgos la convocatoria de docentes y asesores en el exterior, que tiene su plazo abierto. Por si alguien no lo ha leído todavía, el plazo está abierto hasta el día 4 de este mes, del mes que viene, perdón, de diciembre. Entonces estés todavía a tiempo de poder participar. De todas maneras, con todo lo que os vamos a contar aquí, es un poco para daros información y a ver si os pica el gusanillo. Y si no en esta convocatoria, pues de cara a la siguiente, sería interesante porque plantearais presentaros. Yo, como decía Enrique, os voy a contar mi experiencia personal como ex docente en la ALCE de Países Bajos, como decía mi compañero. Y nada, os voy a contar tanto las ventajas como lo que es la mayor parte, como algunos inconvenientes que puede tener esta participación. Y tenéis abierto el chat para todas las dudas que os vayan surgiendo. Al final, pues intentaremos resolverlas entre los que estamos aquí. Bueno, para empezar, yo deciros que antes de docente en el exterior, participé en el programa de profesores visitantes hace ya años. Y ya a mi vuelta, una vez en España, pues un día en el claustro con los compañeros, una compañera mía pues mencionó el tema de estas plazas de docentes en el exterior, que yo nunca había escuchado. Claro, hablamos de hace 12, 13 años, cuando no había tantas redes sociales, no había tanta información a la que tenemos ahora disponible. Entonces, pues nada, yo me quedé con el run run este y más pasado un tiempo, pues me dediqué a buscar información en Internet hasta que ya me informé realmente cómo funcionaba esta convocatoria. Y un año, pues hablando con mi familia, decidimos que lo íbamos a intentar presentarnos a la convocatoria. Yo en mi caso fui más autodidacta, es decir, yo me busqué un poco toda la legislación, todo lo que hay que prepararse por mi cuenta. He de deciros que no es tan difícil, realmente hay mucho leyenda con esto, pero realmente no es tan difícil, es unos cuantos documentos legislativos y prepararte un poquito lo que puede salir, que lo tenéis en el anexo 4 de la convocatoria.
Y nada, yo lo fui leyendo, me compré algún libro, eso sí, algún libro ya con test preparados para ir practicando en casa. Y también he de decir que en nuestro caso pues teníamos claro que queríamos salir al exterior, entonces no nos centramos en un solo destino, que a veces puede ser un error, y abrimos un poco el abanico a varias opciones que teníamos por mi perfil de inglés y algunas plazas también que había en español. Entonces, pues nada, yo puse mis 5 o 6 destinos por orden de prioridad y bueno, pues realicé el examen, que esto no vamos a profundizar más en ello. Y finalmente, pues tuve la suerte de ser seleccionado para ser docente en la agrupación de lengua y cultura española de Países Bajos. Nada, lo que os decía, yo os recomiendo, si podéis poner varios destinos, pues es mejor que centrarte solamente en la plaza, a lo mejor la plaza de infantil de Londres, pues si solo hay una plaza es difícil conseguirlo, entonces que sepáis que hay muchas plazas. Y también es interesante saber que una vez que el concurso se resuelve, hay muchas plazas o bastantes plazas, más de las que nos gustaría, que se quedan sin cubrir. Y digamos, hay después una segunda ronda en la cual esas plazas se cubren con gente que ha participado en la convocatoria. Esto es interesante, es como una repesca en terminología futbolística para la gente que después puede participar como en comisión de servicio en estas plazas que quedan vacantes. Pero bueno, volviendo a lo que os decía, pues nada, fui seleccionado para la ALCE de Países Bajos, que Enrique le ha dado unas pinceladas de lo que son, pero realmente es algo diferente, algo que no conocemos los docentes en España, porque si consigues una plaza en un centro de titularidad, pues al fin y al cabo es parecido a un colegio como se puede tener en España, en los que estamos trabajando nosotros. Pero esto de las ALCE es un poquito diferente. Son unas clases, como decía él, que son unas clases complementarias por las tardes, en las cuales tienes mucha variedad de alumnado. Es decir, tienes alumnos desde 7 hasta 17 años, es decir, un rango bastante amplio, y puedes dar clase desde las 4 hasta las 8:30, es decir, es un poco diferente. Y también es un rasgo característico de las ALCE el tener que viajar, porque las aulas están dispersas por todo el país y es raro que más de un día permanezcas en la misma localidad. Entonces, pues tienes que desplazarte por las diferentes aulas en las que estás adscrito. Bueno, comentaba Enrique que es la opción de estar 6 años, aunque también os comento que la inscripción la tienes por 2 años, prorrogable, es decir, estás 2 años, si tienes la prórroga son 2 años más y puedes estar hasta un máximo de 6. Entonces, para la gente que a lo mejor dice, mira, yo voy a probar, si en 2 años no me adapto, no me gusta, pues siempre estás a tiempo de volverte en esos 2 años. Yo no conozco a nadie, prácticamente nadie, que se haya vuelto antes de tiempo o que haya pasado una mala experiencia en el exterior. Yo la mayoría de la gente que conozco y todo lo que he oído es siempre gente que ha tenido experiencias muy positivas. A esto quería llegar a la experiencia, en mi caso, tanto personal como profesional. Por la parte personal, para mí ha sido algo muy enriquecedor, es decir, el poder vivir en un país diferente. Los que estéis aquí compartiendo esta sesión y ya habéis estado en el exterior, sabéis de qué hablo. Es algo que un poco crea adicción. Una vez que estás en el exterior, pues le coges ese gustillo a conocer una cultura nueva, a conocer gente nueva, un idioma, es un poquito un compendio de cosas que al final te acaba gustando y lo disfrutas mucho. A nivel personal, también como a nivel familiar. Imagino que algunos estaréis pensando ir solos o en pareja. Yo en mi caso fui con mi mujer, con Lola y mis 2 hijos. Y también pues es un gran logro el poder venir, por ejemplo, con tus hijos, como en mi caso, hablando un idioma, después de 6 años viviendo en el país, pues hablando un segundo idioma a la perfección, algo que ya por sí solo merece la pena esta experiencia. Y ya por la otra vertiente, la experiencia profesional, también he de decir que esta estancia mía en el exterior pues me ha dado una amplitud de miras que probablemente antes de salir de tu zona de confort no tienes, es decir, el poder estar en contacto con otro sistema educativo, ves cómo se dan las clases de otra manera, ves cómo funcionan los profesores en otros países, pues te da al final un bagaje que es muy valioso. También en tema de metodologías, porque claro, en cada país se enfocan en unas metodologías diferentes.
Entonces yo creo que todo eso os será de mucha validez para todos los que estéis aquí y decidáis participar. Como decía antes, también siempre suele ser muy útil para mejorar tu idioma o aprender un segundo, tercer idioma, el estar en otro país. Y por último, pues yo mencionaría también el hecho de crear una red profesional, porque al final acabas conociendo un montón de compañeros docentes, generalmente de otras comunidades, de otras zonas de España, y eso pues te enriquece mucho también. Entonces, por eso lo recomendaría también que participéis si en esta ya vais un poco justos de tiempo, pues para la siguiente que os la vayáis preparando ya. Cosillas a tener en cuenta porque, claro, me decía antes que no te centres solo en lo bueno, también habrá que dar alguna cosilla para tener en cuenta, como por ejemplo, si decidís participar y os seleccionan, pues hay que tener en cuenta que al principio hay que tener un poco de hucha, un poco de ahorros, porque los primeros 2 o 3 meses hasta que te instalas en el país, pues hay unos gastos de fianzas, de alquileres, de todo, como ya sabéis, y hay que tener en cuenta. Estos gastos luego el ministerio pues los reembolsa, tanto el desplazamiento como la mudanza, como los gastos de instalación, pero bueno, al principio hay que disponer un poquito de soltura para poder hacerles frente. Y otra cosilla que a mí al principio me hacía un poquito también de inseguridad era el hecho de que al ser un concurso al exterior, pues tú concursas dejando tu plaza vacante, la plaza que tienes en España, y luego a la vuelta, una vez que terminas tu adscripción en el exterior, pues tienes que volver a concursar para conseguir una plaza en tu comunidad. En este caso también hay que decir que cuando vuelves a España a concursar, concursas con derecho preferente, lo cual es una gran ventaja porque eres de los primeros para elegir, pero claro, es probable que a lo mejor la plaza que tenías pues no la encuentres a tu vuelta. Pero bueno, que a fin de cuentas yo os animo a todos y a todas a salir de vuestra zona de confort. Como decía esta mañana mi compañera Noelia, que le había comunicado a sus padres ayer que se iba a presentar a la convocatoria y que le habían dicho que madre mía, que dónde vas a ir a buscarte por ahí ahora, con lo bien que estás aquí en tu casa, con lo bien que estás aquí con tu colegio. Pero bueno, al final es una experiencia de vida que yo estoy encantadísimo de haber tenido y os invito a todos a que lo intentéis y seguro que lo vais a conseguir. Así que pues nada, por mi parte ya está, Enrique. Es un poquito el resumen. Muy bien, Javier, muchas gracias. Gracias por iluminarnos con tu experiencia. Luego seguro que salen muchas dudas y que te preguntan cosas como muy concretas, ¿no? Y cada uno Perfecto. quiera conocer. Recordaros que lo podéis ir ya escribiendo para ir recopilando. Y después de esto damos el paso a Manuel Collazos, que como os decía, Manuel Collazo fue asesor en la Consejería en Estados Unidos. Manuel, bienvenido, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola. Buenas tardes, no sé si me oís. Perfectamente. Vale, pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a la gente de la unidad de Acción Educativa Exterior por invitarme a esta sesión y por darme la oportunidad de realizar una de mis aficiones favoritas, que es hablar del exterior. Me han pedido que os comente mi experiencia como asesor y que os anime a presentaros, pues bueno, allá vamos, lo intentaré. Me gustaría empezar con un anuncio, ¿no? Con un poco un anuncio que resumiría este trabajo, ¿no? Imaginaros que os encontráis un anuncio de este tipo y si os llamaría la atención o si estaríais incluso dispuestos a optar a él. Sería algo así como: si eres un profesional de la educación al que le entusiasma la gestión educativa, conocer sistemas educativos de otros países, asumir nuevos retos personales y profesionales, y deseas incorporarte a un equipo de profesionales excepcionales, no lo dudes, los puestos de las asesorías técnicas en el exterior son tu objetivo. Bueno, no sé si un anuncio de este tipo os podría llamar la atención, ¿no? Si es así, ¿qué necesitas o qué necesitarías pues, para conseguir estos puestos de las asesorías? Pues capacidad para trabajar bajo presión, para trabajar en equipo, para trabajar con pocos recursos y obtener grandes resultados, trabajar con sistemas educativos muy diferentes al tuyo y objetivos muy dispares, también capacidad para trabajar en un idioma y una cultura distintas a los tuyos,
trabajar bajo la supervisión de superiores exigentes y trabajar con profesionales de mentalidades muy distintas a la tuya. En definitiva, yo diría capacidad de trabajar, trabajar y trabajar. Porque no os voy a engañar, o sea, como asesor se trabaja mucho, al menos en las asesorías que yo estuve y en general con todos los compañeros y compañeras con los que hablo siempre coincidimos en los mismos. En el exterior se curra un montón. Me preguntaréis entonces, si se trabaja tanto, ¿por qué presentarse? Pues bien, yo he estado 2 veces, he tenido el privilegio de estar de asesor en 2 ocasiones, de 2009 a 2014 en Indianápolis y de 2017 a 2022 en Boston. Y sinceramente, pues aún me quedan ganas de una tercera. O sea que algo tendrá, ¿no? Lo que creces personal y profesionalmente en este programa es impagable. Y a mí me ha compensado con creces el esfuerzo. El esfuerzo primero de conseguir el puesto, que no es nada fácil, porque hay que estudiar mucho. Hay que prepararse muy bien para poder superar un proceso de selección, un concurso muy competitivo. Luego viene el esfuerzo de viajar a otro país, integrarte a otra cultura, a otra lengua, y el esfuerzo de desempeñar este puesto durante 5 años. Personalmente creces mucho como persona y descubres que eres capaz de hacer cosas que jamás te hubieses imaginado y para las que jurarías que no estabas preparado. Profesionalmente vives situaciones y te enfrentas a retos impagables. Trabajas con profesionales de otra cultura educativa, creas una red importante de contacto, accedes a información y recibes formación de primer nivel, que yo como profesional de la educación pues valoro muchísimo. Si vas con familia, pues como decía el compañero, esta repercusión se ve amplificada, ¿no? Pero bueno, no es oro todo lo que reluce. Y a no todo el mundo le compensan y está dispuesto a pasar por esto. No todos tenemos la misma escala de valores ni todos estamos dispuestos a someternos a los mismos retos. Es cuestión de valorarlo. Lo que es importante es saber, lo que es importante saber es que, esto no va de irse a un país extranjero donde te van a estar esperando en el aeropuerto con los brazos abiertos, sentarse en un despacho, ponerse una corbata, contestar unos emails y realizar visitas institucionales. Por lo menos en las asesorías en las que yo estuve y las que yo conozco no son así. El trabajo no consiste en eso. ¿Qué hace entonces un asesor? Pues bueno, un asesor hace de todo. Yo os puedo decir que he hecho tortillas, paellas, bailar sevillanas, fregar mi oficina, mover muebles, montar stands en congresos, organizar cursos de formación de profesores, presentar en congresos ante más de 300 personas, escribir artículos para publicaciones, redactar informes para el ministerio, visitar docenas de escuelas, reunirme con rectores de universidades, cónsules, algún que otro embajador e incluso dar una conferencia en Harvard, por mencionar algunas actividades que he realizado. Y no soy ningún fenómeno, os lo aseguro. Os confieso que al llegar a Indiana, el primer mes estuve a punto de marcharme, porque estaba realmente superado por la situación y me veía incapaz de afrontar todo lo que me presentaban delante. Pero todo se supera si tienes claro a lo que vas y sobre todo si tienes mucha ilusión y muchas ganas. Y si lo he hecho yo, os aseguro que también lo podéis hacer vosotros sin ningún problema. Porque contamos con una ventaja muy importante. Somos docentes y estamos más que acostumbrados a asumir retos, a conseguir mucho con pocos recursos y a afrontar todo tipo de situaciones. Lo hacemos día a día. Por eso somos tan versátiles y por eso se nos envía a estos puestos. Y la versatilidad es otra de las claves del éxito en estos puestos de las asesorías. Si tienes ilusión, voluntad, humildad y sobre todo ganas de aprender, esto se saca adelante sin problema. Porque además pasas a formar parte de un gran equipo de profesionales y sobre todo de personas extraordinarias que te van a apoyar constantemente. Das y te recibes y entre todos se consiguen los objetivos.
Y no me refiero solo al equipo del país al que te incorporas, sino a los compañeros de la unidad que te apoyan continuamente desde Madrid. Esto que se hace no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo. Y todo esto, pues, básicamente, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo explicaba antes el subdirector adjunto. Promocionar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura española en el país que se nos asigna. Todas las acciones que realizamos tendrán como fin último, pues, la difusión y la lengua de la lengua y la cultura española. Ahondando un poco en el perfil del asesor, además de esta capacidad de trabajo y la versatilidad de las que ya hablé, son también claves ser una persona resolutiva. Se trata de solucionar problemas, no de crearlos o de magnificarlos. Vamos, al exterior uno no va a quejarse, va a disfrutar de la experiencia. Es importante ser una persona proactiva, tomar la iniciativa, pero no podemos olvidar nunca que nuestra iniciativa siempre está supeditada a la aprobación de nuestros superiores. Ya no eres el profesor que dirige su aula de forma autónoma o el administrador que gestiona una parcela educativa, un centro educativo. Formas parte de un equipo que tiene una estructura ante la que tienes que responder y a la que te debes. Esto no quiere decir que no puedas ser proactivo y tomar iniciativas, al contrario, pero debes consultarlas y contar siempre con la aprobación de tus superiores. Es importante recordar también que formas parte de la misión diplomática, o sea, y eres imagen de España, eres un embajador cultural, en cierta manera, y cualquier actuación tuya tendrá un impacto más allá de lo personal o lo individual. Tú cuando vas a los sitios te presentas como, pues, soy fulanito de tal de la Embajada de España. Y ese apellido, pues, pesa. También es clave conocer el idioma del país en el que estás e integrarte en su cultura y en su forma de trabajar. Expresiones del tipo, es que en España hacemos... Bueno, yo creo que se deben evitar. Estás en otro país y cuanto antes te mimetices con ellos, pues más te respetarán. Hay que conocer el sistema educativo del país y no me refiero solo a su funcionamiento y sus normas y sus estructuras, sino también a sus problemas, sus necesidades, sus organizaciones de profesores, sus necesidades de formación. En definitiva, ¿cómo puedo serles útil? Conociendo bien sus necesidades, podrás ofrecerles soluciones y así hacer que te valoren y te tengan en cuenta. En definitiva, se trata de ganarse la confianza de la contraparte para poder, pues, llegar mejor a ellos. El principal problema al que te enfrentas es que tendrás pocos recursos. Coste cero es una expresión que escucharás cantidad de veces. ¿Cómo solucionar esto? Pues bueno, la clave es echarle mucha imaginación y sobre todo, pues, tener contactos de los que se puedan tirar, ¿no? De los que puedas tirar. ¿Cuáles son, pues, en general las funciones del asesor? Pues de asesoramiento, como su nombre indica. Te va a tocar, pues, gestionar las acciones y los programas existentes en el país de destino. En Estados Unidos el abanico es muy amplio por la cantidad de programas que se gestionan en este país. O sea que si vas a Estados Unidos, pues en general te va a tocar gestionar profesores visitantes, auxiliares de conversación americanos, auxiliares de conversación españoles. Vas a tener que hacer formación de profesorado, es probable que te toque gestionar un centro de recursos, las ISAs, las ALCES si estás en Nueva York, en Washington, y bueno, y un largo, etcétera. En otros países, pues tendrás centros de recursos españoles, centros de convenio, secciones, e incluso escuelas europeas, pues eso, y un largo, etcétera. En definitiva, cada país tiene sus propios programas y tendrás que gestionarlos. Normalmente los programas son cíclicos y te llevará un año completar, pues, el recorrido de cada programa. Recoger el primer año en un buen cronograma todos los pasos que vas dando, pues te servirá para anticiparte a los problemas en el año siguiente, ¿no? Otra de tus funciones es también promover y reforzar relaciones educativas con las instituciones locales.
O sea, crear networking con asociaciones de profesores, universidades, centros educativos, departamentos de educación, asociaciones de profesores y un largo etcétera, ¿no? También recopilar información y estadísticas de políticas educativas. El Mundo Habla Español y otras publicaciones, pues bueno, las preparan los ATs junto con los compañeros de la unidad de acción educativa exterior. Realizar actividades de formación del profesorado, que no necesariamente muchas veces tienes por qué hacerlas tú, ¿no? Siempre que puedas tirar de contactos, pues bueno, es una posibilidad, eso sí, recuerda, siempre lo vas a tener que hacer, o en la mayoría de los casos, pues a coste cero, ¿no? Y eso pues requiere mucha imaginación, como decía. Bueno, finalmente, o sea, ya para terminar, pues comentaros y advertiros que el exterior tiene un problema muy importante. Y yo os aconsejo seriamente que lo penséis muy bien antes de presentaros. Porque si os presentáis y conseguís un puesto en una asesoría, ya no hay vuelta atrás. El exterior engancha y cuesta mucho salir de ahí. Fijaros que yo hace casi 2 años que regresé y aún sigo hablando en presente. Es adictivo. O sea que, sinceramente, vale mucho la pena. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Muchísimas gracias, Manuel. Como veis, dos visiones totalmente diferentes, pero con muchas cosas en común a la vez, ¿no? El exterior engancha. También decía Javier que hablaba de un caso de una compañera que repetía este año, es decir, todos conocemos casos de gente que se va y que prácticamente todos repiten o intentan repetir en algún momento de sus carreras. Eso ya es una garantía suficiente de del enriquecimiento que te puede proporcionar esta experiencia, ¿no? Me ha encantado, pues eso, lo que ha dicho Javier de que la gente que suele repetir. Y también me ha encantado de Manuel una frase que es que de algún modo os convertís en embajadores de la cultura, de la educación españolas. Y eso es un honor y también es una responsabilidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento en que decides presentarte. Así que gracias. Seguro que si ahora trajéramos a más gente del exterior, contarían historias totalmente distintas, porque todo depende de si te has ido como asesor, te has ido como docente, te has ido a Marruecos, te has ido a China. O sea, es decir, los sitios y el puesto y cada persona tiene una experiencia única y que contar. Pero os agradece ver que siempre hay nexos en común, que son los nexos más positivos de ello, ¿no? A partir de aquí, bueno, hemos ido ya respondiendo varias consultas. No sé si tenéis más dudas sobre lo que han contado Javier o Manuel, si queréis aprovechar que están aquí para preguntarles cosas más concretas sobre sus propias experiencias, aunque ambos han sido bastante explícitos y claros a la hora de contar sus vivencias, pero si queréis hacerles preguntas sobre todo a ellos, aprovechando que están aquí de lo que se os ocurra, pues este es el momento. Para Hay dudas concretas, ¿sí? una pregunta en el chat que dice, me gustaría saber si los certificados de coordinación de ciclo tienen que ser visados por la consejería o son válidos con el sello del centro o director. Cualquier certificado que tengáis que pueda ser visado por vuestra consejería siempre es mucho mejor. Me refiero a proyectos, a actividades, a coordinaciones que tengáis hechas, siempre un nivel superior. El certificado del centro o del director por sí solo no es suficiente a veces. Gracias, Marisol. Marisol no lo hemos presentado, pero es una de nuestras compañeras de los servicios centrales, ¿vale? Me presento Para, aquí. Hola. Gracias. Para cuestiones concretas de especialidades, procedimiento de la convocatoria, por qué unas sí y otras no, porque esto al buzón de dudas de los responsables de la convocatoria, ¿vale? Por favor, que son quienes os podrán explicar en su caso las decisiones que hayan podido tomar al respecto. Aprovechar ahora para preguntarte más experiencias de testimonios de... Sí, las plazas de las asesorías también están Sí, perfiladas sí, sí. por especialidades y depende de cada consejería, pues la necesidad que tenga en su territorio de una especialidad u otra.
En cuanto al sueldo, hay unas tablas que os preocupa mucho también. Hay unas tablas y hay una normativa donde se habla pues por módulos, ¿no? Cada país tiene su propio módulo de calidad de vida, de adaptación. Quien paga es el ministerio. Ellos os pueden indicar un poco que compensa, económicamente compensa. Se puede ir una familia tranquilamente a vivir de un sueldo. Yo creo que ahí depende también a dónde vayas, evidentemente. Sí, Sí, claro, no es lo He claro, mismo visto, irte a Londres o por a Nueva supuesto, York que ir a Marruecos, por ejemplo. Depende claro. de los destinos, pues es por cierto que los complementos supuesto. son mayores en ciudades más caras, pero siempre destinos más caros, pues es claro, no rinde tanto el sueldo. Ujú. Vale. ¿Hay Pues alguna página web o libro que nos hable de los órganos en el exterior, Secretaría General Técnica, consejerías? Lo encuentras todo en nuestra web, sí, ¿eh? claro, lo hemos pasado al principio. Yo os he pasado el link a la presentación donde están todos los enlaces y además Marisol al principio os ha puesto concretamente las diferentes URL, ¿vale? Donde tenéis toda esa información. Las tablas de las que hablabas, Marisol, pues imagino que se encuentran fácilmente Pues en Google, pero no sé si... sí, la puedo decir, O sea, es las información tablas. pública, no... Sí, ahora Experiencia os esto es paso la interesante. Dice información. Rocío, me gustaría saber la experiencia de adaptación, esto es muy interesante, yo también lo he preguntado muchas veces, de la adaptación de las familias con hijos en edad escolar. Creo que Javier, en tu caso has mencionado que fuiste con mujer e hijos, ¿verdad? Sí, sí, en mi caso Pues cuando si nos fuimos quieres allí, contar, sí, los niños tenían 4 y 7 años cuando fuimos allí y nada, se adaptaron perfectamente. Con esa edad tan pequeños no tienen ningún problema en adaptarse a un sistema escolar. Y ya más mayores, pues adolescentes ya no podría decirte, pero generalmente yo lo que he escuchado es que no hay mayor problema en ese aspecto. Sí, Hay una yo pregunta para ti de ALCE. Javier dice, ¿cómo se atienden las diferentes aulas en ALCE? Los traslados entre aulas. ¿Es imprescindible llevar un vehículo propio? Por ejemplo, en las aulas de Reino Unido, en países como Australia, donde no vas a llevar tu coche, por ejemplo, la gente se traslada en tren también, Sí, de hecho, ¿no? la consejería nuestra de Bruselas, Países Bajos y Luxemburgo nos recomendaba, cuando nos invitaba a viajar en transporte público, te pagan un abono de transporte y tú te mueves en tren generalmente o en autobús. Pero siempre está la opción de a quien quiera llevarse el coche, que no era casi nadie, se lo puede llevar también y también le pagan la gasolina correspondiente de los desplazamientos. Dice, si trabajas en varias sedes de ALCE, ¿en cuál resides? Por ejemplo, en el caso de Resides Suiza. en la que tienes tu mayor número de horas de clase. Generalmente tienes que residir en la ciudad más grande y viajar a las más pequeñas. Aunque se da el caso de gente que por motivos de no encontrar alquiler en esa ciudad, pues se puede ir a otra ciudad, le pide permiso al consejero y se lo autoriza por escrito, que eso está en la legislación, y se puede ir a vivir a otra ciudad sin problemas. ¿El sueldo en las escuelas europeas también es tan bueno? Sí, incluso mejor a El veces. sueldo de las escuelas europeas también depende de si vas con familia o no. Es decir, si tienes Mm. niños y cuantos más niños tengas, más hay como un complemento que te pagan más. ¿Vale? La gente que va sola no le pagan tanto como a la gente que va con hijos. Y luego los gastos de escolarización también los pagan, es decir, tienen diferentes condiciones, pero Sí, es gastos de bueno. escolarización el 60% te pagan y tú pagas el 40%. hablabais de autorizar al consejero, que claro, es obvio, pero no lo hemos contado. Las consejerías, evidentemente, son vuestro punto de apoyo en territorio. Para eso están, entre otras cosas, ¿vale? Es decir, allí tenéis a vuestra consejería, que suele estar normalmente ubicada en el propio consulado o embajada de turno, y ahí es donde tenéis cualquier tipo de auxilio, apoyo, en fin, dependéis de ellas, vaya, por así decirlo. Ujú. Aunque os pague el ¿Hay, ministerio, pero es una dependencia funcional. ¿Hay alguna ayuda de escolarización para niños de edad infantil, 0 a 3 años? No, que yo sepa, no. A mí tampoco me suena. Mm. ¿Qué ocurre si obtienes plaza en un puesto donde no hay un centro de titularidad para tus hijos adolescentes? Eh, bueno, siempre habrá una escuela, ¿no? Dentro del país, ¿te refieres? Tú vas al centro de titularidad Hombre, y os claro, referís, si quieres que siga siendo un centro español porque le quieres escolarizar sí o sí en un centro español, o tendrás que ir a un centro privado, o o uno bueno, internacional, podrás también, por supuesto, tener a tu disposición las ALCE, que son gratuitas, pero las alces aunque no son son no, complementarias, pero bueno, es no por es. mantener el vínculo lingüístico-cultural.
En el caso de las ALCE de Estados Unidos, en Nueva York y Washington, ¿es factible también realizar las movilidades en transporte público Esto o se Manuel lo necesita sabrá mejor. coche propio? Sí, yo por lo que sé bueno, aunque no por mis compañeros que estaban en Nueva York y en Washington y gestionaban las ALCES, es más, el desplazamiento se realiza en transporte público, vamos. Sí. ¿Hay alguna manera de saber las localidades exactas en Suiza entre las plazas convocadas para las ALCE? Bueno, ¿sabes las No, plazas las que plazas salen hay? genéricas y luego las asigna la consejería Sí. directamente, pero no están especificadas en la convocatoria. Ujú. Sí, eso también es importante, pues a lo mejor comentarlo en el caso de los asesores, ¿no? Por ejemplo, este año, si no me equivoco, en Estados Unidos creo que hay 5 plazas, ¿no? Y tú solicitas el país, si tienes la suerte de sacar pues una de las 5 plazas, es el consejero, en base a tu perfil, quien te asigna a una de las 5 plazas. Normalmente suelen preguntarte cuáles son tus preferencias, pero no necesariamente pues tienen por qué respetarlas, ¿no? Hay años en que sí, hay años en que no. O sea, tú no, aunque sepas pues que hay 5 plazas determinadas en Estados Unidos, no puedes solicitar una de ellas, ¿no? A ti te van a asignar a Estados Unidos y pues será el consejero quien decida pues a cuál de ellas te incorporas, ¿no? El proceso de traslado también es una típica pregunta que suele preocupar bastante, pero que lo pregunta Antonio. ¿Podéis contar vuestra experiencia de cómo llevasteis a cabo el traslado? Los gastos, como hemos dicho antes, se reembolsan, pero los tenéis que adelantar vosotros, ¿vale? Gastos de traslado, mudanza, transporte, incluso incluida la La mudanza, familia. que es lo más caro, ya no, eso directamente lo gestiona el ministerio y no tienes que adelantar nada. Lo que sí Es tienes que cierto. adelantar es el vuelo o el viaje en coche, el gasto del desplazamiento sí lo tienes que adelantar, pero el grueso, que es la mudanza, eso lo gestiona directamente el Tienes que ministerio. gestionar tú la primera parte de la contratación, por así decirlo. Buscar Sí, unos tú buscas los presupuestos. 3 presupuestos Eso es. y ya el más bajo es el que se asignan, pero no pagas nada de esa cantidad. Cuando se incorpora un asesor y un docente, a 1 de septiembre están todos incorporados Ujú. y durante el mes de julio se hace, una vez aprobado, un curso de formación para que se prepare la incorporación. Por cerrar la pregunta anterior, entonces, tú primero gestionas la mudanza, traslado, etcétera, y luego hay un formulario en la sede electrónica donde pones todos tus datos y ahí se solicita oficialmente y formalmente el reembolso de todos los gastos, ¿vale? Es decir, en la solicitud del concurso se piden varios destinos y se aprueba el examen en base a qué criterios se otorga la plaza, por orden de puntuación. Eso es la nota del examen y las plazas que haya para esa nota. Claro. Si para cada plaza eligen la mayor nota de los que lo has solicitado y ya sigues bajando en tu solicitud. Si en alguna tienes suerte y te llega, pues así la consigues. Javier, antes has comentado también así por encima el tema de las comisiones, de los aprobados, que luego hay como una repesca, que tú le has llamado, ¿no? Ujú. ¿Puedes contar esto un poquito con más detalle? Aunque no lo haya preguntado a nadie, creo que es interesante que se sepa. Sí, eso es interesante porque por mala suerte hay plazas que se quedan vacantes, bien por perfiles lingüísticos o por otras circunstancias. Y entonces esas plazas, una vez que se finaliza el concurso, con las mismas listas que han quedado de puntuación, se empieza a llamar a la gente y se les ofrecen esas plazas en comisión de servicio por un año. Es decir, una plaza de ALCE en Alemania que por lo que sea no se cubre, pues gente que haya solicitado ALCE o que se pueda entender que que cumple los requisitos, se le llama por teléfono y se le ofrece esa plaza para un año en comisión de servicio. Todas con las Así mismas es, condiciones, pero solamente por un año. exacto. Pero si sacas la plaza de asesor y docente, ¿qué ocurre? Pues tienes que renunciar Tienes a que una de decidir, ellas claro, Es una y tienes que elegir. decides. Es una Ojalá. suerte, pero pasa, pasa a veces. Pasa. Sí, Es pasa. es una suerte para ti, pero es una faena para el sistema, porque curiosamente, bueno, lo que he vivido en años anteriores, la mayoría de la gente que aprueba las dos normalmente se decantan por la de docente. Pues por las razones que sea, yo creo principalmente porque es un año más y demás. El problema es que esa plaza de asesor no corre al siguiente, sino que queda vacante, ¿no? Que ahí sí fastidia bastante a las personas que han quedado
que han quedado Se puede, luego dicen, si hay formación una vez que se accede a la plaza para desempeñar esas funciones. Sí, en el mes de julio hay 3 días de formación, tanto para asesores como docentes, y luego nada más empezar en el curso, la incorporación, hay muchísimos cursos donde uno se puede apuntar, pues dependiendo de las funciones que vaya a tener, como Formación asesor, como acreditada, por docente. cierto, Sí, acreditada sí, por todo, INTEF. todo. Incluso la de junio, que antes eran jornadas informativas, ahora también está acreditada y es obligatoria, vaya. Ujú. ¿Se puede acceder a una plaza en comisión de servicios si ha suspendido el examen? Que yo sepa, no. El concursillo es solo para Bueno, aprobados. en teoría es para aprobados, pero depende luego de las circunstancias propias de esa plaza ese año. Eso En hay que principio aprobar. no contar con ello. En Preguntaban también principio más no. arriba si En te principio puedes no. presentar la convocatoria con una comisión de servicios. La respuesta es sí. O sea, hay gente que está en comisión y mientras se prepara y se vuelve a presentar al Claro, curso claro. siguiente. Claro, Lo eso único, ese sí. año que has estado en comisión, si aprobaras la plaza, no, ya contaría como un año en el exterior. Si Sí, porque aprueba la plaza de asesor, le quedarían 4 años entonces como asesor en el exterior. una cosa que no hemos dicho es que luego tienes que revertir, es decir, esos 6, 9, hasta 6 o 9 o 5 años que has estado en el exterior, luego tienes que estar 3 años volviendo, o sea, en Sí. España de nuevo para volver a concursar. Es decir, la gente que repite no repite seguido. Evidentemente, uno de los objetivos que se persigue con la acción educativa exterior es un retorno al sistema español también, que toda esa experiencia que ganáis, toda esa visión, esa apertura de mente, que luego revierta sobre las aulas españolas, claro. Entonces, de ahí que los periodos de estancia siempre tengan un intervalo de 3 años en España antes de poder volver a concursar para salir, ¿vale? Lo digo porque el exterior engancha, pero te obliga siempre a revertir lo que has traído 3 años y luego poder volver a irte, ¿vale? En La general remuneración. suele ser más dura la vuelta que la ida, ¿no? Claro, Que claro. sí, sí, Hay sí. una pregunta muy Ha interesante hecho también. que cultural. La remuneración en general de las Mm, comisiones de servicio de ese año es igual a la del funcionario que saca la plaza, sí. ¿Y las vacaciones de un asesor Esa, son las de un docente? No. para El nada. docente tiene vacaciones escolares y el asesor Exacto. tiene los 26 días Como un funcionario. como un funcionario normal con sus Ujú. moscosos y lo que... eh, las plazas que se ofertan en comisión de servicios solo a quienes optaron a ellas en la solicitud. En principio, sí, claro, se le has puesto entre las plazas que deseabas. Dice, entonces, desde la Comisión de Servicios, ¿te presentas desde donde estás o tienes que venir a España al examen? A España al examen. Durante la pandemia se hizo online, pero el último examen se hizo ya desde España. Mm. Si una persona ha ocupado plaza 6 años en un destino que no es una escuela europea, ¿puede volver a presentarse a ese mismo destino después de los 3 años? Sí, si hay Sí, Parte plazas, de sí. cero otra vez. sí, lo único que no hemos dicho es que la plaza en las escuelas europeas cumples 9 años, pero es una vez solamente. Las escuelas europeas Cierto. no puedes repetir, es solamente una vez. ¿Hay fechas ya para el examen? Todavía no, pero finales de marzo, no sabemos. Principios del segundo trimestre, más bien. Sí, Ya os ¿por qué informaremos. no existe la posibilidad de volver después de unos años en España a las plazas de programas de secciones bilingües en Centro Europeo? Esto es otra convocatoria diferente, ¿eh? Sí. Las secciones bilingües van por otro lado. Secciones de bilingüe no tiene nada que ver con secciones españolas, ¿vale? Es un programa Claro, de movilidad, de hecho, de movilidad docente que no viene al como caso. profesores, visitantes, es diferente. Manuel, muchos saludos de Sara Fernández Pose, con quien trabajaste en Indianápolis hace unos años, concretamente en Indianapolis School 74. Bueno, Me aquí hay gente que recuerdo quiere repetir. de ti, Sara, además somos paisanos, o sea, ¿qué tal todo por Carballo? Un saludo también. Nos quedan 5 minutos como máximo, ¿vale? Si queréis aprovechar algo más. El examen es en Madrid, que estaban preguntando, sí, es Sí, en Sí, Madrid. sí, claro. en Sí, sí, Madrid. sí, sí. Presencial, Si estás obviamente. fuera, tienes que contar con venir aquí, claro, para el examen. Se hacen las dos pruebas escritas se hacen a la vez, creo que lo he dicho. O evidentemente la lectura no. La lectura se hacen Claro. llamamientos ante diferentes tribunales y es otro día, ¿vale? Pero las pruebas escritas se suele hacer en la misma tarde. ¿Hay algún tipo de programa en el exterior disponible para funcionarios con menos de 3 años de experiencia? Tienes que ver, por ejemplo, Mm.
En la profesores web hay un visitantes. apartado que es Vive el Exterior, ¿no? Es el de Vive el Sí. Exterior, que tú puedes filtrar en base a tu perfil y te dice a lo que puedes aplicar. Ujú. ¿Se podrá ver esta grabación? Sí, la vamos a Sí. colgar en YouTube y en todas nuestras redes. Igual Sí, profesores sí. visitantes, por la Claro. pregunta Sí. anterior, que a lo mejor ahí depende qué estados y depende qué zonas, son diferentes requisitos, a lo mejor Y de hecho, no todos los programas exigen ser funcionario. ¿Vale? Hay Claro, programas que secciones no bilingües tienes que no, ser ni... funcionario, ¿vale? Eso lo podéis ver en la sección que os decía de la web. Sí. Para profesores visitantes no es necesario ser Ni para funcionario. bilingües, es decir, hay No auxiliares de hay- conversación, Mm. hay Es siempre en la misma sede del examen, no tiene por qué. suele, Es en se la intenta. universidad, pero en la Universidad Complutense, pero Y es el en fin B1 de de sí, valenciano son los catalán sábados. no cuenta en el baremo tampoco este año. El B1 de valenciano catalán no es un idioma para una convocatoria, Para el no, exterior, es la claro. convocatoria del país, el C1. Como idioma, si no, tengo no, no certificado cuenta. en inglés de mérito para aportar en la convocatoria, ¿debo traducirlo o solicitarlo a la consejería? No entiendo esta pregunta. Sí, no lo sé si los certificados se traducen, ¿no? ¿Verdad? Es que no lo pone en la convocatoria eso. Los certificados Debería de ponerlo y si no cursos, lo sí, pone, en los de los cursos de formación sí tienen que estar traducidos. ante la duda, porque si es en inglés, o si fuera en otro idioma, creo que sí. Si Sí, es en sí. inglés no lo sé, pero ante la duda, Traducir escribid al todo. correo o traducirlo directamente. O escribid al correo de dudas, por si acaso. ¿Se puede participar estando en excedencia por cuidado de un familiar? Tienes que estar en activo Servicio activo, para servicio activo. participar. He visto en la convocatoria que por temas de inmigración en las plazas de Estados Unidos solo se puede permanecer 5 años y no 6 como en el resto de países. No, bueno, en la SALCE son 6 años. No, Y en pero las ahora mismo por No, temas de inmigración está en 5 sí, años Ah, el tema, ¿eh? porque sí, los visados no te los dan más allá de 5 Sí, años. porque te dan sí, visado máximo 5 años. Sí, En eso Estados Unidos sabría, creo sí. incluso que han cambiado o sea, si has estado un año en comisión de servicios como asesor, te vuelves a presentar y suspendes, no te podrías volver a presentar, creo que tienes que dejar esos 3 años antes de volver a obtener puesto otra vez, ¿no? Si es seguido, si estás en comisión de servicios y apruebas, no pasaría nada, pero si estás en comisión de servicios y suspendes, si no me equivoco, creo que tienes que esperar 3 años, que es lo que te exigen para obtener un nuevo visado, igual que el anterior. el certificado sobre la experiencia ICLE tiene que estar traducido, sí. Yo ante ¿Y la duda los cuál? traduciría, desde luego, Siempre, sí, porque si sí. te toca una comisión de evaluación que no controla el idioma en cuestión o lo que sea, Mm. pues hay que facilitar siempre las cosas. Por ¿Cuáles son casualidad, las ¿cuáles son? plazas Yo creo que no más hay solicitadas? algún... A ver, es que Varía depende de mucho, ¿no? tu especialidad y Mm. claro, ahí no, si eres de matemáticas, pues, a ver, tienen más posibilidades y tienen más opciones los de lengua y geografía, siempre, pero Claro, porque en las secciones, por ejemplo, las asignaturas son de ese tipo. Pues claro, esas plazas van reservadas a esas especialidades, lógicamente. claro, si eres de filosofía, pues solamente puedes dar clase en un centro de titularidad de bachillerato, vas a tener Claro, menos posibilidades, claro. claro. Las de tu especialidad siempre van a ser las más solicitadas. Claro. La Y ley de siempre va a Murphy. haber más de 3 personas para una Porque plaza, es donde seguro. vas a ver más gente. Dice, conforme al artículo 15 de la ley de 1 de octubre del procedimiento administrativo, los certificados acreditativos de los méritos que se Pues mira, ya justifiquen, está. pues sí, hay que Pues gracias, traducirlos. Manuel, ya nos has respondido. Estas Si en estás comisiones... en comisión de servicios y suspendes, ¿las plazas se cubren por orden de lista? Sí. Si has suspendido, ya estás fuera, vuelves otra vez. Inciden con la pregunta del baremo. Es que yo no estoy seguro, la Dice, verdad. Yo casi prefiero que lo consulten a la fuente oficial que claro, no mojarnos aquí y sí, pillarnos los sí, dedos. esto ¿Vale? del B2 de gallego, Tenemos que ir tales. cerrando, ¿vale? Sí. Venga, última pregunta. Estando en posesión del C1, del B2, pues hombre, obviamente C1, ¿no? Eso mejor lo consultas porque dependerá de la Depende de la plaza. plaza, sí, pero, o sea, yo pondría C1 en todo caso. Aunque te va a puntuar lo mismo. Si te piden un B2, Claro, te va a puntuar lo mismo, no te va a puntuar más por tener más nivel del exigido, ¿sabes? Al correo, ¿verdad? Sí, el que os he pasado antes está en sí. la presentación.
El mail de dudas. Está en la presentación y os lo he Sí. pasado antes. Venga. Cambio la selección de participantes, pasando muchos destinos a pedir un B1, C1 en el idioma de inglés. Se ha pasado a pedir muchos perfiles de carreras técnicas. Es que todo esto depende de la consejería, del territorio, de las necesidades. ¿Sabéis la razón del cambio y en qué está afectando a la entrevista? Todo depende del territorio. Aquí Bueno, no podemos hacer. me gustaría cerrar con un mensaje optimista, ¿no? De ánimo. Por orden de intervención, Javier, venga, un último mensaje para que la gente se anime. Si no este año, el siguiente, que esto recordemos que Sí, todos los sí, años tenemos sí. la convocatoria, suele salir siempre en torno a este mes y que os podéis empezar a preparar para la siguiente, por supuesto. Que no Javier, es ¿qué les difícil, dirías? como decía. Nada, simplemente decirles que se animen, que ya con todo lo que hemos dicho aquí, si no los hemos convencido ya, yo no sé qué más, qué más Total, les ¿eh? podemos Yo, decir. yo creo que hay que echar un vistazo al sueldo, sinceramente, ¿verdad? Es una maravilla de experiencia y sueldo aparte es una maravilla de experiencia y Sí, muy sí. enriquecedor profesionalmente y personalmente. Sí, para la Exacto. familia, los que van con familia, desde luego es una experiencia extraordinaria para todos y la vivencia Manuel, cultural. te Y dejamos el honor de cerrar. es un poco lo que comentaba. Yo lo veo una experiencia pues, enriquecedora a todos los niveles, personal, profesionalmente, familiarmente. Por supuesto, tiene sus retos, tiene sus dificultades, pero bueno, eso es cuestión de ponerlo en la balanza de cada uno. Yo creo que la gran mayoría de los que hemos estado en el exterior tenemos claro que lo que son las ventajas son muy superiores a los inconvenientes o los retos que tienes que superar. De hecho, pues bueno, la mayoría pues yo ya os decía, he estado 2 veces y bueno, no sé si me presentaré una tercera o no, pero ánimos no me faltan, ¿no? Y en general yo creo que es el sentir general de todo el mundo. Y el tema del sueldo, que preocupa a todo el mundo, pues bueno, no está mal y depende también mucho a dónde vayas. Yo he vivido un poco las dos vertientes. He estado en Indianápolis y he estado en Boston. En los dos sitios cobras el mismo módulo de Estados Unidos. Y claro, no te cunde lo mismo si estás en Boston que si estás en Indianápolis. Pero bueno, no le he pasado mal en ninguno de los dos sitios. Bueno, muchísimas gracias. Yo os animo a todos, por favor, queremos atraer talento. Contad todo lo que habéis escuchado aquí, amigos, amigas, a familiares, animad. Mucha gente no es consciente de lo que hay. Yo mismo no era consciente de esto hasta que me metí y es alucinante. Y hoy es unas experiencias brutales y las oportunidades son muchas. No se quedan en esto. Os recuerdo, en la web tenéis una sección de oportunidades que va mucho más allá de la convocatoria de asesores y docentes. Los que no sois funcionarios, también tenéis cabida. Yo os animo a que nos sigáis en todas las redes sociales. Estamos en todas. Creo que no nos queda ninguna ya, Marisol, ¿no? No, Ninguna. no, Estamos en incluido todo. el canal de WhatsApp, todo, En todo. todo. Estamos en todo. Entonces, que os pongáis al día. Deciros también que la solicitud no es baladí, ¿vale? Hacer la solicitud conlleva una dedicación de recopilación de documentación, es decir, no es una barrera tampoco que imposibilite la aplicación, pero que hay que tomárselo en serio. Lo digo porque si aquellos que estéis ahí en duda, que empecéis ya a recopilar todos los certificados, todo lo que os van a pedir, ¿vale? Y los que no, que os pongáis a tope a estudiar para el siguiente noviembre, os esperamos a todos y a todas y os animamos a veros por ahí por la universidad. Si nos queréis alguien saludar cuando nos veáis, pues te vi en el Teams ese que nos convenciste, tal, pues también nos gustará conoceros y que nos saludéis, ¿vale? Y muchísimas gracias por todo. Cerramos y tendréis la Sí, sesión en breve en nuestro canal de YouTube y lo seguiremos avisamos. atendiéndoos por redes sociales cualquier duda y las más técnicas o concretas de la convocatoria al correo que os hemos pasado. ¿Vale? Que Bueno, aquí tengáis muy hay buena alguien que hemos tarde. convencido ya. Ahora, Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Buena tarde. chao.